Una de las limitaciones que tienen los estudios de ADN usando técnicas genómicas es que ahora estamos manejando una cantidad masiva de datos. Para que se hagan una idea, la molécula de ADN mitocondrial tiene unos 16.000 nucleótidos. Recuerden que el ADN era una cadena de nucleótidos que podían ser adenina, guanina, citosina y timina. Entonces el mitocondrial son 16.000. Un genoma completo son 3 por 10 elevado a la 9 nucleótidos. Es decir, que hemos pasado de estudiar algo muy pequeño a algo muy grande. Y lo que generan son unos archivos de datos que son inmensos. Es decir, que yo no los puedo abrir y simplemente leerlos con mis ojos porque tardaría una vida entera en simplemente leer el archivo de un solo individuo. Entonces, lo que necesitamos, lo que tenemos que usar, son técnicas estadísticas que nos permitan resumir esa cantidad ingente de datos en un gráfico, en una figura que yo pueda interpretar. Yo voy a intentar reducir al mínimo las palabras muy técnicas, pero también vamos a aprovechar y aprendemos un poco. Lo que tienen ustedes ahora mismo delante de sus ojos es lo que llamamos un análisis de componentes principales. Entonces, este análisis lo que hace es que tú le introduces una tabla de datos, una matriz de datos, y lo que va a hacer es que en función de esos datos, que en nuestro caso son adeninas, guaninas, citosinas y timinas, ADN, pues nos va a poner muy juntos a los individuos que sean genéticamente similares y nos va a poner muy separados a los individuos que sean muy distintos. Entonces, en este gráfico de aquí, cada puntito representa un individuo. Y aquí tenemos muchos puntos, pero simplemente que sepan que los puntos que están transparentes, en colores transparentes, son poblaciones actuales y los que están en colores sólidos son poblaciones antiguas. Entonces, vamos a ver con quién se nos van los aborígenes de Canarias. Pero una cosa que tenemos que tener muy clara es que si el origen de los aborígenes es norteafricano, nosotros no podemos estudiarlos de espaldas al norte de África. Necesitamos saber qué ocurrió en la prehistoria del norte de África antes de saber qué es lo que está pasando con la población aborigen de Canarias. Entonces, aquí en este gráfico tenemos en gris a la población norteafricana actual. Esto de aquí en amarillo es Oriente Próximo y aquí tendríamos a Europa. Y la primera población norteafricana que tenemos son una población norteafricana de Marruecos que eran cazadores-recolectores, ¿vale? Del periodo paleolítico. Y cuando la representamos, vemos que se vienen a esta esquina de aquí. ¿Qué quiere decir? Que si en esta zona de aquí estamos midiendo, por simplificar esto, cuán norteafricano una muestra es, estos individuos serían más norteafricanos que el norte de África actual, porque piense que el norte de África actual es una población mezcla que ha recibido pues, migraciones desde distintas regiones. Entonces, aquí tendríamos a Marruecos paleolítico, a los cazadores-recolectores. Más tarde, cuando las poblaciones empezaron a ser agrícolas, estos serían los individuos de Marruecos del Neolítico temprano, que verán que se parecen bastante a los paleolíticos, es decir, siguen teniendo ese componente que nosotros llamamos norteafricano ancestral. Pero una cosa sorprendente que observamos en nuestros estudios fue que cuando nos íbamos al Neolítico tardío, al periodo del inicio de la agricultura, pero ya un poco más tardío, vimos que ahora estos individuos eran distintos genéticamente de los de periodos anteriores. ¿Y qué es lo que los distingue? Pues que se encuentran más cerca de Europa. ¿Y por qué se encuentran más cerca de Europa? Porque vimos que son una mezcla entre poblaciones neolíticas norteafricanas y poblaciones neolíticas europeas. Es decir, que hace 5.000 años un conjunto de agricultores tempranos de Europa migró al norte de África y se mezcló con las poblaciones que existían allí. Y ahora, ¿dónde se encuentran los canarios? Pues los aborígenes canarios se sitúan aquí cerca del Neolítico tardío de Marruecos. Es decir, que se confirma que es una población norteafricana y es normal que tenga estas influencias europeas porque esa influencia europea ya estaba en el norte de África hace 5.000 años. Y la población aborigen de Canarias no llegó a las islas hasta en torno al cambio de era, es decir, hasta hace unos 2.000 años. Otra de las cosas que hicimos fue también empezar a estudiar cada una de las poblaciones aborígenes por separado. Siempre habíamos hablado de los aborígenes de Canarias, del archipiélago en general,
y quisimos explorar también si cada una de las poblaciones insulares era idéntica a la otra o si detectábamos diferencias. Entonces, en este gráfico de aquí les muestro, estos son gráficos de frecuencia, los distintos tipos de ADN mitocondrial que observamos en las poblaciones insulares en Canarias. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que hay islas que tienen muchos tipos distintos. Fíjense, por ejemplo, en Tenerife, en Gran Canaria o en La Palma, y hay otras poblaciones que solo muestran un tipo o muy pocos tipos, como por ejemplo el caso del hierro. Entonces, en genética, nosotros lo que decimos es que estas poblaciones son muy pocas diversas, porque la gran mayoría de los individuos tienen el mismo tipo mitocondrial. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esto? Pues si se fijan, justo las islas que tienen más tipos distintos son aquellas que tienen más recursos. Son las islas que tienen, por ejemplo, más recursos hídricos y las islas que tienen una mayor extensión. En cambio, islas más pequeñas y con menos recursos, como por ejemplo el hierro, parece que tienen una menor diversidad genética. Y esto podría deberse pues, a que estas poblaciones pues, durante un momento fueron muy pequeñas. Otra de las cosas que notamos también es que la composición entre las islas orientales, es decir, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y las islas occidentales, era distinta, con unos tipos mitocondriales que aparecían solo en las islas más cercanas al continente africano. Y eso lo interpretamos como que quizás la población o la colonización del archipiélago ocurrió en dos fases. Una fase inicial que llegaría a todo el archipiélago y una segunda fase trayendo estos nuevos tipos mitocondriales que afectara solo a las islas más cercanas al continente. Pero bueno, todos estos estudios tienen limitaciones y ahí es donde empezó este nuevo proyecto que hemos estado desarrollando. Por un lado, los estudios más potentes usando datos masivos, datos paleogenómicos, se han aplicado solo a individuos de Gran Canaria y Tenerife, mientras que los estudios que han tenido en cuenta poblaciones insulares de todas las islas han estado centrados solo en el ADN mitocondrial, que como ya habíamos visto, es una molécula muy pequeña que no representa todo el genoma. Además, tengan en cuenta que cuando hablamos de ADN mitocondrial, en realidad lo que representa son los linajes maternos de una población y no representa la totalidad. Entonces, por eso iniciamos en este proyecto en el que tomamos muestras de 26 yacimientos arqueológicos distintos de las 7 islas, y una de las cosas más importantes para mí de este estudio es que empezamos a combinar datos de ADN con datos de dataciones radiocarbónicas. Es decir, que para cada información de ADN que tenemos la fecha en la que ese individuo vivió. Entonces, si se fijan aquí, tenemos todas las fechas radiocarbónicas de los individuos y nuestros datos van en torno al siglo III después de Cristo hasta el siglo XVI. Bueno, volvimos, a nosotros nos encanta hacer análisis de componentes principales, pues volvimos a hacer un análisis de componentes principales, ¿vale? Aquí lo que tenemos es en rojo, esto sería el África subsahariana, esto es Europa, en azul, aquí en amarillo tenemos Oriente Próximo y en violeta tendríamos el norte de África. Repetimos el análisis y nos vuelve a salir lo mismo. Tenemos aquí a las poblaciones ancestrales del norte de África, cazadores, recolectores y neolíticos tempranos. Tenemos aquí a los neolíticos tardíos a medio camino entre el norte de África y Europa, y aquí de nuevo tenemos a los aborígenes canarios también en medio. Lo que pasa es que ahora que hemos aumentado nuestro tamaño muestral, vemos también que los aborígenes de Canarias se encuentran dispersos entre el norte de África y Europa. Y como ya habíamos visto con el ADN mitocondrial que había diferencias entre las dos regiones, lo que hicimos fue colorear a las islas occidentales de color verde y azul y a las islas orientales de colores rojos, rosas y violetas. Y lo que encontramos fue casi una separación perfecta en dos grupos, el de las islas occidentales y el de las islas orientales. La única excepción la tuvimos en este individuo de Tenerife de aquí. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Al ver la datación de ese individuo, vimos que es un individuo del siglo XVI. Por lo tanto, es posterior a la conquista europea y es posible que o bien sea un descendiente de un matrimonio europeo y aborigen o bien que proceda de otra isla. Es decir, que los individuos se nos separaron en los dos grupos.
Y bueno, aquí lo volvimos a repetir con un análisis un poco más sofisticado y volvemos a ver esa separación. Entonces, ¿por qué los individuos de las islas orientales y occidentales se separan? ¿Qué es diferente en su composición genética para que pase esto? Bueno, pues ahora les voy a explicar otro de los análisis que hacemos. Otra de las cosas que podemos usar para explorar los datos genómicos es lo que llamamos, que es un nombre así muy pomposo, análisis de agrupamiento no supervisado. El nombre es pomposo, pero lo único que hace este análisis es tomar la composición genética de una población y tratar de explicarla como la mezcla de distintos componentes de poblaciones ancestrales. Básicamente lo que te estaría diciendo es de qué ingredientes está compuesta la genética que está presente en los aborígenes de Canarias, ¿vale? O de cualquier población que uno quiera estudiar. Entonces, aquí tendríamos en este gráfico, cada barra representa un individuo y los distintos colores representan distintas poblaciones ancestrales, distintos ingredientes que yo tengo que añadir para conformar a la población aborigen de Canarias. Entonces, ¿qué tenemos que mezclar para tener el genoma de un aborigen de Canarias? Pues, por un lado, tenemos este componente amarillo que está asociado a estas poblaciones ancestrales del norte de África. Tenemos que mezclar un poco de neolítico europeo, porque recuerden que ya estaban en el norte de África cuando los aborígenes, cuando las poblaciones norteafricanas se movieron al archipiélago, pero vimos que necesitábamos mezclar algo más. Y ese algo más que necesitábamos mezclar está asociada a poblaciones de la Edad de Bronce en Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que antes de que la población norteafricana se moviera a Canarias, tuvo que haber existido una población de individuos de la Edad de Bronce de Europa a Canarias. Y eso es importante porque aunque estamos estudiando la población aborigen de Canarias, aprendemos también cosas de la prehistoria del norte de África. ¿Y qué es lo que vemos en este gráfico? Pues si se fijan, ¿qué es lo que separa las islas orientales de las occidentales? Las occidentales tienen un mayor componente norteafricano, mientras que las orientales tienen una mayor aportación de esta edad de bronce europea. Es decir, que las islas orientales tienen una mayor afinidad por las poblaciones europeas. Entonces, otro de los análisis que podemos hacer es tratar de hacer un modelado estadístico, que esto ya nos da pues valores de probabilidades y valores exactos de mezcla. Entonces, nosotros como lo hacemos es que piensen que en biología siempre tratamos de buscar la explicación más sencilla. Entonces empezamos con los modelos de migración más sencillos, diciendo, bueno, la población aborigen de Canarias se formó solo por una población y vemos si eso nos da valores estadísticos significativos. Si ninguno funciona, complicamos la historia y decimos 2 poblaciones han contribuido a la población aborigen de Canarias. Y si ninguna funciona, seguimos subiendo el número de poblaciones contribuyentes. Y lo que obtuvimos para este análisis es que para poder explicar la población aborigen de Canarias necesitamos al menos la contribución de 4 poblaciones distintas. Tal como nos había dado los análisis de agrupamiento no supervisado, necesitamos la contribución de poblaciones autóctonas del norte de África, de nuevo demostrando el origen norteafricano de los aborígenes de Canarias. Necesitamos contribución neolítica, necesitamos contribución de la Edad de Bronce europea, pero también un poco de contribución africana subsahariana. En este caso, demostrando que antes de que estas poblaciones se movieran a Canarias, también hubo migraciones desde el África subsahariana atravesando el Sahara. Y aquí tendríamos más o menos la receta ya para hacer la composición genética de los aborígenes de Canarias. Sobre todo, necesitaríamos ese neolítico marroquí tardío, un poco de neolítico marroquí temprano y, como les decía antes, porque necesitamos aportación de la Edad de Bronce europea y una aportación del África subsahariana, demostramos estas migraciones en el norte de África antes del poblamiento de la población aborigen.